Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, Jefao. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista Jefao. Que nos visiten o se pueden comunicar por WhatsApp al 55 45 39 27 04 y el número de oficina es 55 55 12 94 42. Y bueno, no dejen de enviarnos algún comentario al programa de hoy o alguna experiencia en relación al tema. Perfecto, muchas gracias, Marce. Sí, precisamente estamos por ya cumplir con casi 100 programas. Les recordamos que pues a partir del 101 vamos a transmitir ya directamente video, imagen, pendientes para que aquellos que nos quieran conocer vamos a hacer la transmisión. Esto ya lo estamos preparando, esperamos que ya en el programa número 100 pues llevemos a cabo el programa con este nuevo formato. Pues bien, vamos a, tenemos con nosotros también al compañero desde Jalapa, Veracruz, Guillermo Velarde. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Perfecto, pues bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y aquí con nosotros, pues directamente el licenciado Gerardo Mora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí presente y de verdad próximos a celebrar los 100 programas. También haciendo una cordial invitación a hacer un festejo, ¿no? También festejando la noche de la victoria. Así que guste acompañarnos. Creo que es un programa abierto, ¿no? Bueno, es una celebración que esperemos llevarla a cabo en uno de nuestros programas. Yo creo que no sé si coincide, ¿no? Más o menos con la fecha, que sea el 30 de junio, que es la celebración justamente de la Victoria. Pues para todos nuestros queridos radioescuchas están invitados para que nos estén presentes y nos manden sus comentarios, ¿no? Sus aportaciones y que quieran pues precisamente ser partícipes, ¿no? De esta gran celebración. Pues debería de ser una conmemoración abierta porque todo mexicano debería sentirse orgulloso de esa noche victoriosa. Sí, y digo, en algunos lugares yo creo que sí. Sí, en algunos lugares sí se lleva, no sé que sí se lleva a cabo, pues sería cuestión nada más de investigar los puntos, ¿no? Donde se hace ese tipo de conmemoración. Y precisamente vamos a iniciar. Pues les comunicamos que la noche de la victoria decidimos hacerla en 3 partes a lo largo de este mes de junio, recordando que pues, precisamente es el 30 de junio de 1520 cuando pues el invicto Cuitláhuac pues, expulsa, lleva a cabo esta gran batalla histórica conocida por nosotros como la noche de la victoria, nosotros en otros lugares como Triste, y es la noche de la victoria, y pues la vamos a tratar de pues desmenuzar poco a poco los diferentes acontecimientos, episodios a lo largo de esas 3 transmisiones, ¿no? Que vamos a llevar a cabo en este mes de junio, precisamente con motivo de la celebración o la noche de la victoria. Precisamente la semana pasada hablamos acerca del gran guerrero último Tlatoani, Cuauhtémoc, y pues aquí se virtieron datos interesantes con respecto a este gran Tlatoani, último abuelo, en donde precisamente pues hablábamos sobre la consigna que nos legó, que de alguna manera pues nosotros los mexicanos en muchos de los casos pues la desconocemos. Por ahí nos comentaba el arquitecto Guillermo
de que esta consigna pues cobró auge en los años 50, a finales de los años 50, en donde pues se señala y se habla acerca de la importancia que tiene de cómo volver a recuperar y cómo permitir a través de todo pues, un trabajo, una investigación y sobre todo, bueno, cómo retomar un camino precisamente para que salga nuevamente. Por ahí yo leí que el sol precisamente se le denominaba así a Cuauhtémoc, esos hombres, ¿no? Hombres solares, corriente solar, y que precisamente, bueno, el motivo precisamente de esta consigna es esperar no desde el punto de vista pasivo, sino desde el punto de vista activo, y para poder nuevamente hacer que resurja ese nuevo sol, ese nuevo conocimiento, esa sabiduría que practicaron los antiguos mexicanos, este sistema social que ellos llevaron a cabo y que les dio pues buenos resultados. Recordemos precisamente que vamos a tocar el día de hoy, de un personaje pues bastante importante, otros que desafortunadamente pues no se le ha dado esa importancia que requiere, ¿no? Que es importante poder resaltar su persona. En este caso pues es precisamente sería el antepenúltimo Tlatuani de México Tenochtitlan, que es precisamente el venerable señor Moctezuma Xocoyotzin, o también conocido como Moctezuma II. Y precisamente, bueno, aquí la semana pasada pues hablábamos del señor Cuauhtémoc, la resistencia del señor Cuauhtémoc, la valentía, pues esos valores que él de alguna manera vivió durante toda su resistencia, que desafortunadamente, bueno, pues él fue el último Tlatuani, cayó en ese gran peso cayó en sus hombros, a pesar de ser un personaje pues bastante joven, bastante de escasos 25 años, por ahí mencionaban, pues que tuvo, ¿no? Cargó en sus hombros esa gran responsabilidad de defender, ¿no? Los intereses de nuestra patria. Entonces, pero vamos a ir desmenuzando, ¿no? Un poco a lo largo de estos 3 programas, las 3 partes de la victoria, que precisamente porque nos corresponde hablar sobre la captura de Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, pues aquí los compañeros invitados van a hacer favor de vertir parte de esta historia, esta narración, esta crónica, y que de alguna manera pues es importante conocer nosotros los mexicanos pues esos acontecimientos, ¿no? Tan importantes antes de la caída de México Tenochtitlan, y recordar sobre todo de que pues en este caso Moctezuma Xocoyotzin pues fue uno de los tlatoanis que le dio auge al imperio azteca, al imperio mexica, fue el que de alguna manera pues con su preparación, con esa preparación, ese trabajo desde muy temprana edad, pues logró realizar grandes obras, grandes cambios sociales, cómo impulsar, ¿no? Todo ese sistema social que precisamente le permitió, ¿no? a este imperio, a esta sociedad mexicana, pues llegar a un auge, llegar al pináculo, precisamente en este caso pues para su época, lo más alto, ¿no? A lo más alto, llevar al pueblo mexicano hasta lo más alto. Y algo que se nos pasa o pasamos inadvertido es precisamente que el señor Moctezuma, ya lo mencionaremos en uno de los artículos próximos a publicarse en nuestra revista Jefao, pues que fue conocido como el rey de la tierra. Estamos hablando de que el gran Moctezuma fue un tlatoani que rompió pues parámetros, que fue reconocido. A veces no lo aceptamos de esta manera o no lo queremos reconocer, o no nos lo dan a conocer así en nuestra historia, no solamente mexicana sino del mundo, de que él fue conocido a nivel mundial. Entonces, ¿por qué en esas crónicas, en esos escritos, pues se habla precisamente de que fue el rey de la tierra? O sea, un personaje pues de grandes alturas, ¿no?
Entonces, ya para llamarlo de esta manera, Rey de la Tierra, por eso también pues remarca algunos investigadores remarcan acerca de su seudónimo Xocoyotzin como el Magnífico, ¿no? El Tlatoani, el Magnífico, Moctezuma, el Magnífico, el gran Tlatoani, el gran, no rey, sino el gran gobernante. Entonces vamos a hablar precisamente acerca de este gran personaje en cuanto a su captura, precisamente cuando llegan al territorio mexicano los invasores, y cómo es que llegan ellos precisamente pues poniéndose a la orden, ¿no? La orden de Moctezuma, y que de alguna manera pues los reyes europeos, en este caso Carlos V, pues es quien envía precisamente a estos embajadores europeos precisamente para tener contacto con el señor Moctezuma, y de antemano pues se presume que ya había esa comunicación, ya había ese enlace entre México, Europa y el mundo. Entonces pues vamos a tratar de desmenuzar, ¿no?, parte de estos episodios, parte de esos acontecimientos históricos, para que nuestro público de radio escucha pues logremos entender, a pesar de que pues, crónica, los escritos están tergiversados, están amañados también, y logremos entender y establecer un criterio más apegado a una realidad, más a fondo, y poder desmenuzar y dar a conocer precisamente que los hechos fueron distintos a los que comúnmente conocemos. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro compañero Guillermo Velarde. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Perfecto, pues, ¿qué nos puedes decir precisamente acerca de este acontecimiento? Primero que nada, sobre la Noche de la Victoria, previo a la Noche de la Victoria, o este acontecimiento que conocemos nosotros como Noche de la Victoria, que precisamente, bueno, es que vamos a tratar de desmenuzar a lo largo de esos 3 capítulos o 3 partes, radio revista GFAO, y que, bueno, es importante señalarlo, ¿no? Es una celebración que se lleva a cabo cada 31 de junio. Recordemos que, bueno, dar a conocer la fecha, 31 de junio de 1520, cuando se lleva a cabo esta gran batalla, ¿no? Pero háblanos acerca de esta primera parte que vamos a manejar sobre la captura de Moctezuma, que es un hecho relevante antes de iniciar, pues, digo, con la segunda parte, que es la matanza del Templo Mayor, o la matanza del y posteriormente pues ya propiamente la batalla histórica. Háblanos, Guillermo, ¿qué nos puedes decir acerca precisamente sobre este capítulo, ¿no?, de la captura del señor Moctezuma? Y Carlos, pues, ¿qué lo dices? El emperador, la figura de Moctezuma, es el episodio más conocido a nivel internacional de esta parte de la historia de México. De hecho, es el personaje que tiene mayor reconocimiento. Era un personaje importante, y de hecho durante los 3 siglos del virreinato se consideraba como un crimen de orgullo decir que la Casa Real de Moctezuma fue la que antecedió a lo que después se conoció como el reinado de la Nueva España. Y es muy interesante, Genaro, lo que tú comentas, Carlos, lo que tú comentas. Finalmente, cuando Hernán Cortés llega a las playas de Chalchihuecan, donde está actualmente asentado el puerto, la ciudad y puerto de Veracruz, ya se le esperaba. Claro. Todas las fuentes coinciden en eso. Ya al momento de llegar los bergantines de Hernán Cortés, y al descender él a las playas, es recibido por un contingente muy grande enviado por la corte de Moctezuma para recibirlo. Claro. Pero en algún punto las cosas no salen como él tenía previsto, porque ellos esperaban a una persona representante de la realeza de Europa,
oficial de nadie. Entonces lo que hicieron fue realmente el encuentro o el recibimiento oficial no se dio como tal. Se queda Hernán Cortés en Chachihuecan y eso lo obliga a hacer una especie de estrategia. Funda lo que se conoce como la Villa Rica de la Veracruz, sí, y es nombrado como custodio de esa villa recién fundada y fundada por él, y fue designado por la tropa que traía con él. O sea, fue una especie, fue una estrategia fue un movimiento político para tratar de legitimar de alguna manera su presencia en las costas de México. Y bueno, tienes toda la razón, Genaro, él no viene representando a España, por la sencilla razón de que España no existía en aquel momento, ¿no? En 1519. Él venía en representación del rey Carlos V. Este personaje es muy importante, es el monarca que tiene mayor poder en aquel momento en Europa. Él es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, él es germano, él es alemán, y mi lengua materna es alemán. Es el alemán, pero también habla italiano, también habla castellano. Y bueno, por herencia, parte de las posesiones que él tenía como emperador, que eran Italia y eran prácticamente todo el centro de Europa, por herencia recibe también los reinos de Castilla y de Aragón. Y entonces esto lo convierte en el soberano más poderoso y de mayor influencia en aquel momento en Europa. Entonces Hernán Cortés llega diciendo que, bueno, llega con la el emperador Moctezuma y con su corte. Las cosas salen como él pensó en un principio, pero bueno, esto de alguna manera para mal ayudó para que él forjara alianzas fuera de lo que eran fuera de lo que era propiamente el gobierno central de la metrópoli de México. Comenzó a hacer alianzas con las provincias que estaban en un proceso de insurgencia o de rebeldía en aquel momento contra el gobierno central. Hay que entender una cosa, lo hemos platicado en anteriores programas. Hernán Cortés llega, y no solamente él, sino todo este contacto que se da a partir de 1492 se da en un momento de la historia de México muy particular. Estaba en un proceso de guerra civil en el centro del imperio. Había varias provincias que estaban en plena rebeldía contra el imperio. El ejército imperial de México estaba muy atareado en distintos frentes de batalla. Todo esto que les platico pues tiene su antecedente en distintas fuentes. Por ejemplo, los Anales de los Caciqueles es un documento que fue escrito en lo que actualmente es Guatemala, en aquel entonces el reino de Guatemala, Guatemayan. Ajá. Está cortando Se corta, ¿nos puedes volver a repetir nuevamente, Guillermo? Se corta un poquito el enlace. ¿Puedes volver a repetirnos nuevamente esa parte sobre los documentos de estos escritos de Guatemala? Sí, es un documento que fue escrito por los caciqueles. El documento original está escrito en idioma caciquel. Okay. Se llama Anales de los Caciqueles y es una especie de relatoría
de los principales acontecimientos de la nación cachiquel, Sí. que formaba parte del reino de Guatemala. Y en algún momento relata textualmente que llega un contingente muy grande. Sí. No lo dice propiamente, pero se entiende que es un contingente militar y es mandado directamente por el emperador Moctezuma. Ellos, ellos ocupan el nombre Moctezumaxi, es la palabra que viene en el texto original, y funge como embajadores, pero también es un contingente muy grande, y se podría entender que es un contingente militar que llega a la región cachiquel. En aquel momento el reino de Guatemala estaba en un proceso de guerra civil. Al interior estaban los cachiqueles y otras provincias que a la vez formaban el reino de Guatemala estaban en guerra. Se podría interpretar que la llegada de este contingente a la capital cachiquel era para estabilizar de alguna manera la situación en aquella provincia. Apaciguarla. Así es, de pacificación. Bueno, eso es lo que nos dice Anales de los Cachiqueles. Y también, por ejemplo, ya Otra vez se volvió a cortar. en Nuevamente. el tiempo de Súbito, continúa después con Cuauhtémoc. Me parece, si no me falla la memoria, que es en Anales de Tlatelolco. Es un documento que se escribe en Tlatelolco, precisamente, de los documentos más antiguos escritos en castellano que han llegado hasta nosotros. Habla que el emperador Cuauhtémoc, cuando estaba en los preparativos para la defensa de la capital, manda embajadores hacia Michoacán para hablar con el Calzón, con el líder de los con el líder de los tarascos. En aquel momento, y esto empieza en el tiempo del reinado de Moctezuma, el reino tarasco, Michoacán, estaba en un proceso de rebeldía, de desconocimiento de la autoridad central de Tenochtitlan, y era por la información que llegaba hasta nosotros, era el frente de batalla más activo que tenía el ejército de México en aquel momento. Y bueno, por la información que llega, que podemos interpretar de las fuentes, se tenía un frente de batalla en prácticamente toda la frontera de Michoacán, y estaba a unos cuantos kilómetros de la capital, del Valle de México. Estaba, me parece que a más o menos 45 kilómetros. Los tarascos pues siempre fueron un pueblo muy aguerrido, un pueblo guerrero, claro. Finalmente pues de la misma cepa, de la misma casta de México, ¿no? Aquí es. Entonces, por lo que describen las fuentes, tenía Se cortó nuevamente Guillermo. Estaban en una guerra contra... Dime, Carlos. Sí, se cortó un poquito antes de que iniciara nuevamente. ¿Te separarás del micrófono o algo pasará? ¿Aquí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. ¿En qué parte me quedé? Sí, en la parte donde me comentabas acerca de precisamente los frentes, ¿no? Que estaban militares tarascos, ¿no? Y sí, Carlos, no sabemos exactamente cuántas tropas estaban involucradas en este frente que estaba muy activo, pero el Anales de Tlatelolco comenta que Cuauhtémoc manda embajadores a hablar con el líder de Michoacán, con el Calzón, para pactar términos de paz. Esto en la víspera de la agresión que se venía contra la capital. No da más detalles, pero bueno, podríamos especular un poco y pensar que no era tanto que quisiera que las tropas tarascas vinieran a defender México Tenochtitlan, sino más bien trataba de pactar un armisticio para que esas tropas que estaban ancladas en el frente de Michoacán pudieran ser trasladadas y reforzar la defensa de la capital. Al final, pues todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Sí, exacto. Cae México Tenochtitlan y bueno, se arrepiente amargamente
el calzón de Michoacán es colgado finalmente por las tropas de Europa, ¿no? Es traicionado. Así como fueron traicionados pues muchas personas que terminaron creyendo o que fueron mal asesoradas por gente muy cercana, ¿eh? Sí, claro. Y ese es el caso también del emperador Moctezuma. Así es. Mientras Hernán Cortés no te escuchamos, Guillermo. Estaba buscando tiempo y comienza a dejar casas con pueblos que estaban en franca rebeldía o que eran contrarios en aquel momento al gobierno central. Comienzan llegando a Cetuala, en Totonacapan. En aquel entonces era leal al imperio. Guillermo, permítanos tantito. Sí, precisamente ahí donde te quedaste, ¿qué te parece si regresando de unos breves comerciales continúas con esa parte precisamente, ¿no? Para amarrar bien, ¿no? Este contexto sobre la cuestión de los diferentes frentes o las rebeldías, ¿no? Que existían en aquella época y la manera de cómo es que también pues esos personajes cercanos a Moctezuma pues de alguna manera fueron engañados, fungieron también como personas, ¿no? Que pues de alguna manera pues existían infiltrados. Ajá. ¿Qué te parece si regresando nos confirmas o nos detallas bien ese pasaje, por favor? Se le acabó. Okay. Hay que abrirlo. Vamos a buenos comerciales y regresamos con ustedes en este interesante tema sobre la noche de la victoria. Primera parte, la captura de Moctezuma. No le cambie. Hay que ser muy reiterativos en el hecho de que son casi 30 años de cuando toman las islas, porque toman todas las islas, no nada más llegan a Cuba, toman Haití, toman... Hey, ¿te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao por tan solo 50 pesos. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación por tan solo 100 pesos. Pero por los datos que dan los historiadores, escritores, pues se refleja, ¿no? Que para poder derrocar o invadir a la Gran Tenochtitlan, esto pues, se refleja que fue un plan, ahora sí que premeditado. Y no hablamos de 5, 10, sino que fueron... No fue en el momento en que llegó Cortés a las costas que decidió derrocar, ¿no? No, y traicionar al gobierno. Esto, bueno, se inicia desde que llega Cristóbal Colón, y si no es que es antes. No. Sí, entonces eso, yo creo que sí, porque recordemos que las civilizaciones de aquí de Anáhuac pues tenían ese intercambio comercial, era como que podían venir de todas partes del mundo, ¿no? A visitarnos aquí a la Gran Anáhuac, específicamente en la parte de Tenochtitlan. Entonces esto pues sí es para poder tentar contra un imperio de esa magnitud. Habla, pues sí, se confabularon países y poderíos para derrocar al gran Moctezuma. Entonces vemos que en los datos que nos dan a conocer está levemente, ya sabemos que quién escribe la historia, ¿no? Es el vencedor. Y
y sin embargo, a pesar de que no lo cuentan como tal, sí sale a reducir, dice, no se puede tapar el sol. Entonces, hay muchos datos o hay detalles que nos indican, ¿no? Bueno, por lo menos aquí estudiando encontré o sea, mi duda o me sorprendió, o sea, que como que su centro de operaciones fue en Cuba o en las islas del Caribe. Entonces, y de ahí empiezan a emigrar, se dice, que vienen hacia México, a la Gran Tenochtitlan. Y resulta que Pánfilo de Narváez, que es de los que venía con Hernán Cortés, bueno, aquí algunos escritores o historiadores lo señalan así como el más quizás animalizado, ¿no? En sus actos, para poder exterminar, ¿no? a los contrincantes. Dice que todo lo contrario, ¿no? de Hernán Cortés. Eso dice. Y como que hay aquí se los están atribuyendo más, porque resulta que yo creo que hubo muchos más. El primer enfrentamiento, bueno, que fue dirigido por Pánfilo de Narváez, donde fue la masacre, ¿no? Se llama el lugar, ahora sí que cuando le ofrecieron hospitalidad y todo, cuando llega pues sí a pisar lo que es lo que es México, bueno, así dice fue el mayor ejecutor de la matanza de Caunao en 1513. O sea, es pues sí, más o menos por Cuba. Entonces, es lo que nos dan a conocer, y como que a Hernán Cortés como que lo pintan como más diplomático, más idealiza, ¿no? Sin embargo, entonces ahí entonces se ve que donde pisaban pues era masacre. Y algunos historiadores, para denigrar, ¿no?, al gran Moctezuma, o para desviarnos, ¿no?, de lo que pasó realmente, pues dicen que Moctezuma estaba esperando en aquellas fechas, en las fechas que llega el invasor, pues a Quetzalcóatl, y según que lo había ido, y sin embargo pero pues es totalmente, ahora sí que falso, ¿no? Porque ellos tuvieron que pedir permiso para poder ingresar primeramente en Nautla o en Villarrica, Veracruz. De antemano, bueno, ese lugar ya era un puerto como tal, ya funciona como un puerto, porque es donde precisamente anclaban o donde llegaban todas las mercancías, ese intercambio comercial. Pues, Veracruz siempre ha sido un puerto principal desde aquella. Y ahora, ¿por qué no llegaron a Zempoala? Y era una ciudad superpoblada, y era un lugar donde ahí sí los iban a recibir no un puñado de gente, sino posiblemente miles, ¿no? Así es. No son tontos. Entonces, el puerto de Veracruz pues siempre ha sido, ha fungido, ¿no?, como tal, desde épocas. Y luego dice que más o menos dan una fecha, que el 8 de noviembre de 1519 es cuando emprenden el viaje a Tenochtitlan. Sí. Y entonces, pero bueno, primero pasaron por Puebla, luego Tlaxcala, y ya llegando por acá, pues en Xochimilco. Dice que ahí, pues sí, se sorprendieron, ¿no?, a las construcciones tan sofisticadas, tan limpias, toda una civilización, ¿no? Son metrópolis. Entonces, pues sí, eso lo reconocen. Bueno, yo creo que
dentro de toda esa comitiva, de todos esos invasores, yo creo que pues había gente de todo tipo, de diferentes calidades. Yo es lo que diría, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Por qué? Porque algunos pues sí lo recalcan de la grandeza, ¿no? Que se encuentran aquí en lo que es México. Entonces, y luego dice que en 1514 fue cuando el 14 de noviembre de 1520 fue cuando solicitan, ¿no? Entablar una pues sí, con Moctezuma. Entonces es cuando llega Hernán Cortés con Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León y Gonzalo de Sandoval. Entonces estos llegan a solicitar, ¿no? Como pues, con el señor Moctezuma. Y entonces pues él los recibe, ¿no? Con esa hospitalidad que lo caracterizaba, como se ha calificado pues sí, un tlatoani o un hombre águila, o sea, porque ellos este gran hombre, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, estuvieron preparados con esa línea, ¿no? Desde que eran pequeños, y todos estaban, todos podían ese tipo de preparación, todo poblador podría alcanzar, estaba a su alcance. Sin embargo, pues siempre hay personajes o personalidades que son más fuertes, con más cualidades, entonces por eso se iba escogiendo, ¿no? Por ejemplo, para escoger a un gran tlatoani, pues se tenía que escoger entre 82 participantes. Así entonces vemos que este gran hombre, lo que es Moctezuma, que sabemos que está en otras partes del mundo, por lo que hemos leído y se le rendía, ¿no? Culto, pero se le honraba pues por el poder que tenía. Entonces él lo recibe y lo recibe sin saber, ¿no? Atrás de todo ¿cómo se llama? Avanzada. Perdón, no sé, esa careta, ¿no? Donde se presenta Hernán Cortés, atrás de él, ya donde pisaban, pues era masacre, era exterminar, ¿no? Donde se les resistía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hubiéramos sido lo que es toda Gran Anáhuac, y específicamente aquí, si fuéramos sido ignorantes, nos descubrieron, pues ni siquiera nos hubiéramos defendido. Sin embargo, a su paso siempre hubo un enfrentamiento. Entonces fue, por ejemplo, también en Puebla, ¿no? En Cholula. Entonces también fue ahí masacre. Y llegan a Tlaxcala, ahí se encuentran, quizás más porque ya sabían la calidad de seres que venían en su comitiva, pues porque ellos le atribuyen, ¿no? A los tlaxcaltecas que fueron los que se aliaron, ¿no? con Hernán Cortés. Pero también hay otros factores que siempre se va a dar en toda la historia, en todas las épocas, en cuestión política. Siempre va a haber es que no todos estén de acuerdo. Pues sí, ante lo que vaya a imponer, ¿no? Un tlatoani o reglamentos, todo eso, siempre eso lo observamos más a la fecha, ¿no? Claro. Es un conflicto cada que hay elecciones. Entonces eso pasó, pero sin embargo
llegan hasta el señor Moctezuma y pues los recibe con esa hospitalidad y los aloja, ¿no? Al Palacio de Ayacat, que ahora lo conocemos como Monte de Piedad. Entonces estuvieron ahí un tiempo y bueno, conocieron, ¿no? Toda la gran ciudad de Tenochtitlan, la gran metrópoli. Y entonces, pero ya pasando un tiempo, resulta que allá en Villarrica, Veracruz, fueron asesinados unos pues sí, de la comitiva de Moctezuma. Entonces, supuestamente se tuvo que retirar Hernán Cortés para allá. Bueno, más bien fue como que la causa como para poder tomar como rey a Moctezuma, porque según habían asesinado de los de la comitiva de Hernán Cortés. O sea, era según sus rangos, de altos rangos, entonces por eso se supone que empiezan a desconfiar, que siempre fueron pues sí, de esa calidad de que, como dice el dicho, ¿no? Creyeron que todos son desconfiación. Entonces, de ahí se empieza a fraguar, ¿no? Y entonces empieza el conflicto y es como toman de rey señor Moctezuma. Sí, eso que tú comentabas, y bueno, yo lo he leído en algunos historiadores que nos hablan acerca de esa matanza no solamente en previas, ¿no? Previas escaramuzas, ¿no? Que le llaman por ahí Hernán Cortés. Si eso hubiese sucedido, ya analizando un poquito más ampliamente el acontecimiento, Moctezuma o el ejército o la confederación hubieran actuado de inmediato y no hubiesen permitido nunca que Cortés llegara hasta México Tenochtitlan, y menos haberlo recibido pues, lo que indica que la matanza de Cholula fue posterior a la captura y genocidio de Moctezuma. ¿Sí? Por ahí hay unos datos, ¿no? Que nos hablan de punto, ¿no? Una vez que ya fueron expulsados de la victoria, fueron expulsados los invasores, es cuando empiezan a ejecutar y empiezan a una especie como de venganza, ¿no? O sea, lo que como ellos fueron expulsados, fueron retirados, pues llegan y se alían, ahora sí se encuentran, ¿no? En este caso con el traidor texcocano Ixtlilxóchitl, junto con los texcocanos, junto con los tlaxcaltecas, y ese contingente va sobre Cholula, ¿no? La nobleza cholulteca. Entonces, yo considero que así como no lo han narrado, pues es un poquito incongruente, ¿no? De que hayan asesinado aquí lo interesante y lo bueno de esto es que en este programa van a ser tres en total, y en los cuales podemos ya ir desglosando todo eso, porque sí es muy interesante este pasaje de la historia, que en sí pues es de los más negros de la misma historia de toda la humanidad, del universal. Nada más que recordemos que sí son casi 30 años de estar en constante, después de el famoso descubrimiento de Cristóbal Colón, Cristóforos Columbus. Yo no siento que haya sido descubrimiento de nada. Ellos tuvieron, como les digo, casi 30 años para prepararse, para empezar a alistar sus tropas, a hacer fortificaciones y a lo mejor más bien como la prensa ahora, ¿no? Bueno, como la prensa de antes más bien, decían lo que a ellos les convenía, ¿no? Y llegaban los informes de lo que ellos querían, porque pues sí, lamentablemente sabemos que tardaba mucho, ¿no? en llegar ciertas informaciones, y eso sí permitían que llegara, porque tan solo Cuba, de lo que comentaba Marcelita, que es uno de los islas más grandes del Caribe, y en el que hablan y está detallado ahí la historia misma, dice que había 3 millones de habitantes, habían 3 etnias y fueron desaparecidas. Tan es así que fueron repobladas esas islas con gente de color, con gente negra,
gente del continente africano. Y lo datan también, hablan de 80 a 100 millones de seres humanos traídos. Cristóbal Colón es el mayor esclavista de la humanidad, pero pues ya ves que la historia describe el que gana, y el que gana pues siempre lo va a poner como a venerar, ¿no? Y nunca como realmente fue, porque sí eran criminales, y esa ambición, ese querer controlar la riqueza, el poder, el saberse dueños de las vidas de los seres humanos, cuando para ellos tampoco ese tipo de personas eran seres humanos, ¿no? Lo sabemos porque hasta bulas del pasado hay, ¿no? Bueno, vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos con este interesante tema del día de hoy, la noche de la victoria, primera parte, la captura de Moctezuma, y regresamos con todos ustedes. Buenas noches. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación por tan solo 100 pesos. Hey, ¿te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao por tan solo 50 pesos. Pues bien, estamos nuevamente de regreso con todos ustedes hablando de ese interesante tema en Radio Revista Jefao, la noche de la victoria, primera parte, la captura del señor Moctezuma. Pues ya bien como lo han comentado todos ustedes acerca de cómo es que pues se permite la llegada de Hernán Cortés hasta México, Tenochtitlan, debido a que pues no tuvo ninguna no hubo ninguna escaramuza, no hubo ningún enfrentamiento, ¿no?, directo, puesto que si hubiese existido, se hubiera detenido, ¿no?, la llegada de Moctezuma, sobre todo pues a saludar y toparse con Moctezuma, ¿no? Entonces aquí precisamente es el punto, ¿no? ¿Cuál es la artimaña que ellos manejan? ¿Cómo se condujeron? Obviamente pues por ahí hay algunos historiadores que dicen, bueno, ellos llegaron hasta Moctezuma, Moctezuma los recibe, quienes rodeaban al señor Moctezuma, en este caso Cuitláhuac, Cacama, personajes importantes de ese momento, decían, bueno, incluso no estaban a favor de recibir, ¿no?, de recibir a estos embajadores. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿cómo es posible, ¿sí?, que tu rey, ¿no?, que tu rey, que tu monarca los haya enviado hasta acá? Mande a esto. ¿Con qué finalidad, no? O sea, si tú me dices que es poderoso, yo veo que no, porque ustedes persiguen el oro, ¿no? Entonces quiere decir que es un rey pobre, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? O sea, Cuitláhuac se opuso, sin embargo, bueno, el Consejo de la Confederación de Anáhuac, pues dijo, no, tenemos que permitir el acceso, tenemos que cumplir con nuestras normas, con nuestras leyes para poder hacer que ellos lleguen hasta aquí, no oponernos, porque esto sería un motivo, ¿no?, de darles a ellos un motivo, ¿no?, para que ver o que sientan o vean ellos que hay una cierta inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Pues permiten la entrada, ¿no? Recíbelos. Y curiosamente, como ya lo mencionaban ustedes, pues es hospedado directamente en las casas de padres de Moctezuma, de Sayacan, de las casas, y Moctezuma, pues el gran Moctezuma pues continúa, ¿no? O sea, él continuó o tendría que haberse mantenido en su palacio, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, aquí está la astucia, ¿no?, toda la artimaña, ¿no?, del enemigo. La idea era llegar hasta Moctezuma y capturarlo, hacerlo preso, ¿no? Y eso que mencionan, que pidieron, ¿no?, de favor para poder llevar a cabo la fiesta o la celebración musical, pues a mí también como que me quedan dudas, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ya una vez capturado el señor Moctezuma se le exija o se le pida, ¿no?, a la nobleza mexicana, pues, que realizar una ceremonia, ¿no?
O sea, hay ciertas contradicciones, ¿no? Que no checan, ¿no? O sea, finalmente, bueno, es a lo que se tiene que llegar. La historia está, de alguna manera, se permite, y además, ¿no? El poder. ¿Por qué le tendrían? Exacto, ¿no? O sea, que le pidieron permiso a Pedro de Alvarado para poder realizar la celebración. Pues, era una nobleza, era la crema innata, ¿no? de la nobleza mexicana. ¿Cómo es posible, ¿no? Que se haya permitido, ¿no? Se haya acudido a un sanguinario, ¿no? Que les permitiera poder hacer esa celebración. O sea, ahí sí me dan muchas dudas, que es lo que hay que ir aclarando. Pues a mí me gustaría también, Vic, que nos hables, ¿no? Acerca de tu trabajo, esa investigación con respecto a estos datos, ¿no? Que nos traes el día de hoy. Bueno, es que ya ante tanta información, de verdad que empieza uno a cavilar. Ahorita lo que mencionaste es bien importante. Recuerden que ellos no eran personas como lo quieren hacer ver, de que eran expresos no, eran militares en activo, eran personas que recibían órdenes de un nivel supremo y era un comandante que dirigía a tropas y dirigía un ejército. Ellos tienen que someterse a la orden y aquí lo data también, o sea, ellos mismos como comentaristas sí. lo manifiestan. Por ejemplo, en el interesante libro de Moctezuma el Magnífico de Ignacio Romero Vargas Iturbide, da perfecta cuenta de que Cortés le había ordenado a Pedro de Alvarado, ahorita que mencionaste el nombre de ese personaje, sí. Honesto y siniestro, el cual, entre comillas, ¿no? Le dice que no toque. No. Aquí dice que él le había ordenado que lo sometiera y contra el pueblo mexicano en todo sentido. O sea, lo que tuviera que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ya teniendo hecho prisionero a un Moctezuma, un líder a nivel global, en el aspecto de que pues tenía un dominio sobre una extensión muy grande de nuestro continente, y lo conocían y sabían de su poderío, y precisamente porque era un imperio. En ese sentido hay que tener entendido, ¿no? el concepto de imperio. Y pues a él ya lo tenían hecho precisamente prisionero de hierro y aquí dice aherrojado. Consulté, ¿no? Bueno, el diccionario, sí. Y precisamente es clavado al piso en pies con cadenas y grillete, ¿no? Con cadenas y grillete, o sea, sí. Él no podía tener más espacio de, no sé, 2 metros, digamos, de línea, ¿no? Sí. Porque también hay un hecho que ellos narran en el que lo sacaban a caminar, considero yo, para que su gente lo viera, precisamente para que sabía que todavía se considera, como cuando ellos son muy dados a eso, ¿no? A tener rehenes y pedir rescates, ¿no? Tan solo creo que Atahualpa fue el rescate más multimillonario en la actualidad, sería una cantidad enorme de oro que dieron por la vida de Atahualpa y que finalmente lo mataron, ¿no? O sea, ellos son los precursores de los secuestros, y no exprese, secuestros en todo el sentido de la palabra. Y bueno, se espantan mucho, son muy dados a que sí, querer visualizar a Cortés como un edil, ¿no? Una cosa. Una vez tuve una plática con una directora del colegio judío aquí en México, ahí en Polanco. Yo le manifestaba que pues, tenía una imagen de Cortés, plasmada por ellos mismos, por los comentaristas. No, seguramente es una caricatura, porque en todos los tiempos han existido caricaturas. Y sabemos que él tenía sífilis, y la sífilis los deformaba porque no había ningún tipo de, así que tratamiento, ¿no? Para ese tipo de enfermedades. Y les deformaba la cara, porque no nomás la nariz, sino toda la cara. Y le digo, pues la verdad yo no creo, más bien usted, al final de cuentas, se siente vinculada, ¿no? Con ese personaje, ¿no? Porque ella me decía que su papá era líder cañero, que desde pequeña llevaba, precisamente en Veracruz, les
llevaba el 6 de enero a los hijos de los trabajadores regalos, pero que siempre iba custodiada con guardaespaldas. Bueno, así como me los describió, dije, ay, no, ¿quién se te acercaba, no? Porque su papá temía que le fueran a hacer algo, ¿no? Porque ella blanquita, judía, ciertas características, ¿no? Pero saltaba la bondad, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que pues, toda esa historia se concatena, ¿no? Y se repite. Y nos hacen, o nos quieren hacer creer ciertos pasajes en los cuales pues, nos damos perfecta cuenta de que sí lo tenían sometido, lo tenían encadenado, lo tenían, pero lo hacían visible a la gente para que no se sublevara, para que no se, porque si sabían que él había sido tocado o muerto, en este caso, ya nada los iba a detener. Y precisamente esa famosa matanza, en lo que decías, esa ceremonia en la cual, recordemos que ellos eran completamente demostradores de una espiritualidad en la cual pues, se llevaba a cabo esos rituales, ¿no? Posiblemente no haya sido que le hayan pedido permiso a Pedro de Alvarado, sino que más bien ya tenían, digamos, el programa hecho, pues consideraron que se tenía, porque recordamos que a ellos también les convendría o les convino tenerlos a ellos todos sometidos, porque pues, precisamente ahí es donde viene la famosa matanza de Tenochtitlan. Ellos argumentan que estaban en esa celebración y que no les permitieron ni entrar con armas, o sea, eso me recuerda a la vez que los chinos hicieron engañar al lama y le hicieron creer que iba a haber una presentación de un evento cultural en el cual le dijeron, no, pero vaya usted sin nadie, ¿no? Sin escoltas, bueno, él la verdad nunca ha tenido escolta, ¿no? Ese tipo de comunista. La China comunista, y en la cual lo que querían era capturarlo precisamente, porque sabían el poderío que implica, o sea, la historia se repite, la historia siempre se repite. Eso que acabas de comentar es muy interesante porque entonces ahí precisamente el lama, ¿no? Como líder espiritual, líder máximo del Tíbet, es quien pide que se lleve a cabo tal ceremonia, ¿no? En este caso, bueno, hay algunos datos que mencionan que Cortés es quien pide a Moctezuma, antes de capturarlo directamente, pide, ¿no? Que se lleve a cabo esa celebración precisamente para que la nobleza salga, la crema innata de la nobleza mexicana, caiga en la trampa, ¿no? Y caiga en la trampa, ¿no? O sea, esa fue la idea, ¿no? Posiblemente. Y precisamente por eso es que, como lo comentaba yo, es tan interesante que hayan esos 3 capítulos en este tema, porque es muy vasto, lo comentaba también Guillermo y lo dejamos inconcluso por las cuestiones técnicas, pero ahorita él también nos va a ampliar todo este tema. Y otra cuestión bien importante que debemos de tocar, de lo que yo mencionaba de Cuba, ¿no? Cuba es un país que se han encargado y lo siguen teniendo dominado, precisamente que siempre ha querido sobresalir, ¿no? Lo mantienen, y ahorita vemos esa oleada, ¿no? Como les digo, repitiendo la historia y volviendo otra vez al tema de todos los pasajes que se mencionan. Recordemos que también aquí había un sistema de leyes que se dicen que no había escritura, ¿no? Pero sí se tenía el perfecto balance y la aplicación de esas leyes por medio de consejos, por medio de gente que estaba en ciertas jerarquías y los cuales fungían como jueces, como magistrados, como gente de poder. Ellos tenían sabemos que también ese respeto, ¿no? a la gente mayor, en las cuales por su gran experiencia ellos tenían voz y voto, en los cuales no se hacía nada si ellos no llegaban a tener un consenso y llevaban esa determinación. Entonces así mismo pues todo conlleva a darnos cuenta de que esta historia que nos han narrado, que nos han contado y que nos han hecho creer que es la historia, ¿cómo le llaman ellos? No, la historia oficial. Sí, digo verificada porque se
se puede verificar, ¿no? Y eso de que, por ejemplo, también Moctezuma estaba esperando a estos seres especiales, semidioses, era Penélope, ¿no? Estaba esperando allá en el mar, ¿no? Que llegaran, esperando más de 20 años. Es una vil mentira, eso es una falsedad, una falacia. Bueno, eso sería todo. Es que luego yo me enojo. No te enojes. Bueno, parece que tenemos nuevamente en línea vía Zoom a nuestro compañero Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Sigues por ahí con nosotros? Sí, Carlos, claro que sigo. Perfecto. Bueno, pues nos estabas hablando tú de un tema pues, bastante interesante acerca de esta parte sobre la cuestión de los ciertas regiones, ¿no? Que buscaban de alguna manera pues penetrar al imperio mexicano, acercarse, sin embargo pues por ciertas razones fueron engañados, fueron confundidos, fueron desorientados de alguna forma y pues eso impidió de que pues o más bien permitió, ¿no? Permitió que Hernán Cortés llegara hasta la persona del gran Moctezuma y fuese hecho preso, ¿no? Pero a mí me gustaría que, bueno, a lo largo de estos 12 programas siguientes, pues nos hablaras más acerca de este acontecimiento, de esos movimientos, ¿no? Insurgentes que existieron en esa época, ¿no, Guillermo? Digo, sí, claro. Porque estamos a punto de ya casi de finalizar con el programa, pero sí nos gustaría que nos ampliaras más al respecto. Sí, claro, Carlos. Pues mira, así rápido, tratando de hacer una especie de analogía, porque pues, hay dos eventos espejo. Lo que ocurrió en México Tenochtitlan, la captura del emperador Moctezuma y posteriormente la matanza de la de Tozcatl en el Templo Mayor, son eventos casi paralelos con lo que ocurrió en Cholula. En ambos casos, bueno, son recibidos de manera pacífica, de manera diplomática, los mismos actores, y en ambos casos, por ejemplo, el caso fueron recibidos en una reunión, el caso de Cholula, es descabezado, por decirlo de alguna manera, todo el gobierno y toda la casta sacerdotal de Cholula de un solo golpe, en una reunión para recibir a los extranjeros, para ser recibidos de manera oficial. El tema. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Estaban desarmados y cometen una matanza, descabezan el gobierno y después cargan contra la población, contra quienes se negaban a recibirlos de manera pacífica. Claro. Y bueno, esto se replica, esto es un evento espejo lo que ocurrió con México. En ambos casos pareciera o se sugiere por los hechos que ocurrieron, por la intención que hubo, eso fue un intento de golpe de Estado, tratando de tener una analogía con respecto al tiempo actual, ¿no? Sí. Golpes de Estado son de alguna manera, de cierta manera, muy recurrentes en la historia contemporánea en el mundo. Claro. Podríamos hacer esa analogía con lo que ocurrió en aquel momento con el emperador Moctezuma. Es capturado, llegan de manera pacífica, muy posiblemente al emperador Moctezuma lo asesoraron mal toda la gente, personajes que lo rodearon. Interesante el dato que también tenemos en algunas fuentes, dice que Cuitláhuac, después de que retoma el control de la ciudad, comienza a hacer una depuración. Una depuración, sí, que llega incluso a familiares del propio Moctezuma. Así es. Eso a lo mejor nos podría dar una idea del nivel de filtración, así es, alrededor de la figura del emperador Moctezuma. Claro. Y de esta manera es la única manera en que podríamos entender cómo fue que tuvieron el acceso que tuvieron pues a la persona más importante. Por ahí ¿no? Te acercas más al micrófono. La figura más importante del estudio de México. Claro. Sí, eso me hace recordar por ahí esta
esta película acerca de la Alemania nazi, ¿no? Por ahí una que transmitieron por los años 2000, 2010, por ahí, acerca precisamente de cómo fue la infiltración, ¿no? Con Hitler y cómo es que posteriormente a esa, porque pues, en varias ocasiones intentaron la Operación Valquiria. Asesinarlo, exactamente, la Operación Valquiria, ¿no? O sea, cómo es que pues llegan hasta él y posteriormente, bueno, se captura, ¿no? Traidores y hace precisamente lo que acabas de mencionar, una limpia, ¿no? Una limpia en lo que es los altos mandos, ¿no? Del ejército alemán. Pues mira, por el tiempo pues nos tenemos que retirar, pero tenemos dos temas, dos programas más, dos temas pues para complementar todo eso que estamos pues iniciando en este capítulo, en el primer capítulo, y esperamos que pues nos acompañes, Guillermo, para ampliar más estos acontecimientos históricos sobre la noche de la victoria. ¿Qué te parece? Sí, claro, Carlos, nos vemos el próximo jueves. Perfecto, pues ya está. Marce, muchas gracias. ¿Tienes nada que ahondar? ¿Algo que tengas que No, porque luego me hablan. Pero okay. sí voy a... Sí, hay que tratar de reflexionar. Porque exacto. si no, aquí lo que porque vayamos a leer o a informarnos, no podemos encontrar la verdad absoluta. Claro. Para eso estamos aquí, ¿no? Para ir analizando y virtiendo también nuestros criterios. Develar esas incógnitas que tenemos, esas dudas. Exactamente. Pues gracias, Lick. No, gracias a ustedes. Y gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo, Carlos. Un saludo a todos. Un saludo. Gracias. Y gracias a usted, querido amable público, por estar con nosotros. Nos esperamos la próxima semana con este interesante tema. ¿Va a ser cuál? La segunda parte. La matanza de la fiesta de Toshka. Perfecto, pues esperamos aquí para hablar de a continuación de esa primera parte, la captura de Moctezuma y la matanza de Toshka. No se lo pierdan, nos esperamos la próxima semana y agradecemos su permanencia. Saludos y buenas noches. Gracias, Placa, por estar dando Gracias, Placa. Hasta luego. Gracias por escuchar Radio Revista Jefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerden, un árbol sin raíces no da fruto. El lunes Pero después había estado manejando pero podemos hacer un festejo, ¿no? Hacer un festejo antes. Claro.